Vosotros me decís, ¿eh? No... Cuando queráis que empecemos. ¿Empezamos? Sí. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, me acompaña el decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura, la directora general de Arquitectura en esta convocatoria de prensa que tiene un objetivo fundamental, que es presentarles las actividades de lo que será, iba a decir la semana, pero quizás sea hasta el mes de la arquitectura en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se celebrará alrededor del Día Mundial de la Arquitectura, que se conmemora el próximo 1 de octubre del año 2018. Miren, este es un año muy especial, ya que el Día Mundial de la Arquitectura que se celebra coincide en la fecha con el Día Mundial del Hábitat. Por lo tanto, este año el eslogan del Día de la Arquitectura es Arquitectura para un mundo mejor. Pero tienen ustedes que recordar que duramente y claramente durante esta legislatura la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Arquitectura y en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, hemos puesto en valor la arquitectura como fin social. Y eso es algo que quiero que quede claro. Hemos reivindicado una arquitectura pegada a las personas y hemos reivindicado una arquitectura para mejorar la vida de las personas. Ese ha sido nuestro ejercicio durante toda esta legislatura y yo creo que esta semana y este día nos van a servir para poner en valor también esa arquitectura, en definitiva, como una ciencia social para diseñar y para apoyar el hábitat donde se desarrolla finalmente la persona. Asistimos, además, a un reto demográfico y a un reto de despoblación. Y no somos la única comunidad autónoma que asiste a ese reto demográfico o que asiste a ese reto de la despoblación, sino que esto se está produciendo en todo el sur de Europa. Y queremos reivindicar el papel que tiene la arquitectura también para afrontar de forma decidida ese reto demográfico y ese reto de despoblación, sabiendo que la arquitectura está al servicio de las personas y no al servicio de la especulación, sabiendo que la arquitectura puede contribuir a la mejora de la salud y a la mejora de la habitabilidad y de las condiciones de habitabilidad de las personas, sabiendo que la arquitectura puede contribuir de forma decidida a la calidad de nuestros edificios y a la calidad de nuestros espacios habitables, así como a la accesibilidad en un entorno de economía verde y circular, que es lo que nos sitúa ante el reto demográfico y el reto de la despoblación. La arquitectura, en definitiva, constituye quien se encarga de construir nuestra segunda piel, quien se encarga de construir los edificios que habitamos y que se adaptan a nuestra forma de vida y, por supuesto, se encarga de configurar nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y esto es en lo que está basada esta Semana de la Arquitectura que venimos hoy a presentarles y que agradezco al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura su implicación, como siempre la hemos tenido, su colaboración, como siempre la hemos tenido, y su coparticipación, como siempre la hemos tenido. Comenzamos las actividades con una serie de talleres que se celebrarán en la población de La Bazana, del 24 al 30 de septiembre. Estos talleres intentan interactuar con la población de La Bazana, favoreciendo la participación de los vecinos en lo que será la construcción de un proyecto de futuro, de un proyecto de desarrollo sostenible en lo arquitectónico y en lo económico. De hecho, es una continuación de nuestro concurso de arquitectos jóvenes Europan 2014, que intenta poner en el mapa los pueblos de colonización y, en especial, La Bazana. 4 serán los talleres que desarrollemos en La Bazana, un taller que está dirigido al futuro, donde hablaremos con los niños y niñas de la localidad y con los profesores,
Un taller que hablará del pasado como experiencia intergeneracional y con la vocación del arraigo de la persona a su población. Y un taller que hablará del presente del pueblo, de lo que basa su economía, de lo que le preocupa a la población para que la arquitectura le dé la solución que le pueda dar en aquellos problemas en los que algo pueda aportar. En la última de las reuniones técnicas es un taller de intercambio de todas las experiencias anteriores. Por lo tanto, esa será la primera de las actividades que celebraremos en esta Semana de la Arquitectura. Del 20 al 30 de septiembre, los talleres comenzarán en La Bazana y todo nos definirá el desarrollo sostenible de esa población. A lo largo del mes de octubre, por eso les decía, esto se puede llamar la Semana de la Arquitectura y el mes de la Arquitectura también se puede llamar. A lo largo del mes de octubre se colocarán en 12 pueblos de colonización de los 63 que tenemos las placas Docomomo, que para aquellos que no lo sepan vienen a reconocer la arquitectura moderna. Esa arquitectura que construyeron a unos pueblos de colonización que tienen la singularidad de haber sido construidos de una sola vez, de haber sido construidos por arquitectos de prestigio, de haber sido construidos y en ese mismo momento comenzar la historia de una población que antes no la tenía. Y pueblos donde la arquitectura da ese pistoletazo de salida a su hecho histórico y a su hecho singular. La semana, para terminar mi intervención, se completa con dos actividades, que serían los días 3 y 4 de octubre, que me gustaría que en este momento el decano del Colegio de Arquitectos tomase la palabra para explicarles en profundidad en qué consisten esas dos actividades a las que nosotros le damos mucha importancia porque tienen que ver sobre todo con la rehabilitación y sobre todo con la profesión de la arquitectura. Decano. Muchas gracias, consejero. Buenos días, gracias por su presencia aquí. Y bueno, es una gran satisfacción un año más estar presentando las actividades en torno al Día Mundial de la Arquitectura, a la Semana de la Arquitectura y en esta ocasión, como bien decía el consejero, casi podíamos hablar de un mes de la arquitectura. Efectivamente, el lema de este año nos satisface plenamente porque arquitectura para un mundo mejor es lo que desde el colectivo de arquitectos extremeños, desde el COADE, venimos defendiendo desde tiempo inmemorial y vamos a continuar luchando porque la arquitectura es, y sobre todo y especialmente la arquitectura de calidad, es un derecho ciudadano. Por tanto, se trata que a través de todas estas actividades acerquemos a la sociedad en su conjunto pues, el conocimiento y la participación en el mundo arquitectónico, que no deja de tener otro objetivo final que mejorar la vida de las personas, y tanto en su entorno doméstico como en su entorno laboral o como en la ciudad. Y es una satisfacción continuar también haciendo toda esta labor de la mano de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a partir especialmente del Convenio de Fomento de la Arquitectura que se viene suscribiendo en los últimos años. Ya el consejero ha dado cumplida detalle y posteriormente la alcaldesa de Jerez de los Caballeros de los talleres de Europan 14, por lo que me voy a centrar un poco en las actividades del día 3 y día 4. El día 3 vamos a tener organizado de la mano del Ateneo de Cáceres, en nuestra sede de Cáceres que compartimos con ellos, una conversación que yo creo que es especialmente relevante. Primero, porque se trata de hablar sobre el arquitecto Sáenz de Oiza con motivo de su centenario. Está recibiendo multitud de homenajes y actividades, pero nosotros queremos enfocarlo desde un punto de vista más próximo a la ciudadanía en su conjunto. No se trata de circular o describir o analizar su obra arquitectónica, que en el ámbito de nuestro colectivo es suficientemente conocida, sino se trata de abordar al personaje.
Personaje que, a nuestro juicio, fue determinante en la influencia de la segunda mitad del siglo XX, no solo en el colectivo de arquitectos, sino también por sus propuestas novedosas y osadas en ocasiones, pues en la propia sociedad. Porque nosotros defendemos que un país se construye también en base a las aportaciones científicas, a las aportaciones de sus intelectuales. Y a veces nos olvidamos que dentro de esa obra intelectual o científica puede estar la propia obra construida por arquitectos que, como en el caso de Oiza, podríamos decir, dado su carácter carismático y su obra, pues absolutamente influyente. No solo los escultores, los pintores, los científicos influyen en la manera de mejorar de una sociedad, también los arquitectos. Y en este caso, qué mejor arquitecto que Oiza y qué mejor ocasión de que este propio mes de octubre se cumplen esos 100 años. Incluso el público en general pues, conocerá algunas de sus obras más significativas o habrá oído hablar de ellas. La Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, en la que Sáenz de Oiza incorpora en el diseño arquitectónico a aquellos jóvenes artistas que después se consagraron, como Eduardo Chillida, Jorge de Oteiza, Lucio Muñoz, etcétera, en una confluencia y en una síntesis de artes plásticas sin parangón. Después, Torres Blancas, ¿quién no habrá oído hablar de Torres Blancas? Un edificio más innovador, incorporando el organicismo en un edificio residencial en altura en la ciudad de Madrid en los años 60. O la torre de BBVA, probablemente el edificio de oficinas más elegante que nunca se haya construido en nuestro país. Por tanto, yo me alegro mucho de que esta actividad podamos compartirla con el Ateneo. Además, va a ser la primera de otras que vendrán posteriormente, fruto de un convenio que se suscribió hace unos meses con ellos, el Ateneo de Cáceres, y agradecería que la gente se acercase porque no queremos realizar actos endogámicos, sino precisamente acercar a las figuras de la arquitectura a la sociedad. El día 4, nuevamente, tenemos también una nueva edición de Rehabilita, la 13ª edición en Plasencia. Hay que agradecer una vez más al Ayuntamiento de Plasencia y a Pimecom su sensibilidad para mantener un foco constante año a año sobre la importancia de la intervención en el patrimonio construido, especialmente en el patrimonio de interés, patrimonio catalogado, pero que nos da y nos genera ocasión de, en su entorno, comentar pues, algunos aspectos de mucho interés. Este año yo pienso que es un tema de gran actualidad, porque vamos a hablar sobre el patrimonio construido del siglo XX y su posibilidad de incorporarle nuevos usos. Es decir, esos edificios que de alguna forma, porque los usos han quedado obsoletos, están infrautilizados o están cerrados o están en decadencia y qué posibilidades surgen de devolverlos a la vida, de que se reencarnen en nuevos edificios a partir de la introducción de nuevos usos, que generan oportunidad también de aportar desde la arquitectura soluciones que posibiliten esta circunstancia. Concretamente, en un tema también de plena actualidad, se tratará del uso de los antiguos mercados y plazas de abastos y sus posibilidades como incorporación a la sociedad actual a partir de esos nuevos usos que se incorporan. Por ejemplo, se hablará del teatro en el mercado de Navalmoral de la Mata, de la forma de recuperar un mercado municipal en Santa María da Feira, en Portugal, de Fernando Tábora, que es uno de los hitos de la arquitectura del movimiento moderno en Portugal, o del mercado de las Atarazanas de Málaga, de la mano de sus autores. Por tanto, eso complementado con una visita guiada a los interiores del Palacio de Mirabel y con las aportaciones que desde la Dirección General de Arquitectura se harán en la mesa redonda de la tarde en torno
a los nuevos retos en rehabilitación para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo, harán, entiendo, de esta jornada una magnífica oportunidad de tratar aspectos de cómo intervenir en los edificios en su rehabilitación. Y por último, aunque el consejero ha dado cumplida cuenta también de los itinerarios sobre arquitectura de los pueblos de colonización, no querría dejar de destacar que tras una labor ingente comandada por la Consejería y por el Colegio de Arquitectos de Extremadura, hemos, de alguna manera, podríamos decir, hemos conseguido poner en el mapa la arquitectura de Extremadura en torno al movimiento moderno. ¿Por qué digo esto? Fíjense que celebramos el Congreso Docomomo Ibérico en la ciudad de Badajoz, con uno de los temas centrales en torno a la arquitectura de la colonización. Incorporamos o conseguimos defender la incorporación al registro Docomomo Ibérico, que viene a ser el registro internacional que contiene los edificios de calidad en torno a ese periodo temporal del movimiento moderno, y hemos realizado una difusión que ha tenido eco en muchos de los medios de comunicación más importantes, no solo de la región, sino también del país. Y hablamos de colocar 12 placas. Hablamos de colocar 12 placas, pero se consiguió que todo el conjunto de los 63 pueblos de colonización merecieran un reconocimiento integral a su capacidad de estructurar el territorio, de ordenar esas poblaciones y de generar una implantación cohesionada que estructura en torno a varias cuencas hidrográficas de nuestra región toda una población que surgió en esos pueblos de nuevo cuño. Esos pueblos que fueron proyectados por arquitectos valientes, jóvenes arquitectos que en una dictadura que defendía una arquitectura, digamos, del régimen, pudieron aportar, probablemente con la ayuda de los escasos presupuestos que posibilitaron, en lugar de unas arquitecturas monumentales, unas arquitecturas despojadas, unas arquitecturas que para ello bebieron del racionalismo, tanto del racionalismo en el medio rural, que pienso yo que descubrieron con la investigación para afrontar estos proyectos, como del racionalismo de servir con lo mínimo a la función que se pretendía. Y, por tanto, consiguieron una magnífica síntesis entre la arquitectura popular y la arquitectura racionalista que propugnaba el movimiento moderno. Arquitectos que después se consagraron en su gran mayoría, que en la región entre los que proyectaron estos pueblos que van a recibir sus 12 placas, podemos mencionar a Sota, Alejandro de la Sota, Carlos Sobrini, Ayuso, Jesús Ayuso, que tiene varios pueblos impresionantes entre los que van a ser reconocidos, Vázquez de Castro, o incluso el menos joven, Carlos Arniches, arquitecto coautor del Hipódromo de la Zarzuela, represaliado durante 20 años y que tuvo la oportunidad de proyectar el maravilloso pueblo de colonización de Gébora, uno de los reconocidos. Y no queríamos dejar la actividad en estos pueblos de colonización como simplemente el descubrimiento de una placa. Queremos ayudar a manifestar primero el conocimiento de los mismos por la sociedad en su conjunto y, por tanto, se han organizado de la mano también de la Consejería unas visitas guiadas. En broma yo diría que hemos organizado una docorruta por los pueblos de colonización que consta de 6 días, en cada uno de los cuales se visitarán 2 pueblos, de la mano de arquitectos extremeños que han investigado y cuya ayuda ha sido importantísima para esta proyección de la arquitectura de la colonización en el exterior. Y se trata también de generar tanto un orgullo de pertenencia de los habitantes de esos pueblos como de la visibilización de la oportunidad que una buena arquitectura supone como herramienta de futuro. Y, por tanto, yo agradecería a la sociedad extremeña en su conjunto y a los habitantes de los pueblos en especial que se aproximen a conocer desde una perspectiva arquitectónica y urbanística esas joyas
que probablemente ellos reconocen, pero tampoco tendrán argumentos desde este punto de vista arquitectónico. Y, por último, les decía antes, poner a Extremadura en el mapa de la arquitectura, tener esa proyección en el exterior. Pero como segundo objetivo, poner la arquitectura en el mapa de Extremadura. El reconocimiento a una arquitectura de calidad tiene que llegar a la población. Es una arquitectura para las personas y, por tanto, las personas tienen que seleccionar adecuadamente a los arquitectos. Tienen que apostar por una arquitectura de calidad y tienen que reivindicar y exigir a nuestro colectivo a que continúe actuando con profesionalidad y con rigor para conseguir ese objetivo final, que es hacer una arquitectura para que el hábitat de las personas sea cada vez mejor. Muchas gracias. Alcaldesa. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos por venir a cubrir este acto que para nosotros es tan importante. Agradecer a la Consejería, especialmente al consejero y, por supuesto, a la Directora General de Arquitectura, a María Ángeles, que ha estado con nosotros en 2014, que forma parte de esta consejería, como bien el consejero anteriormente había expuesto, y que este año llevaba por título Ciudades Productivas. Pueden imaginarse lo que supone cuando recibí la llamada para decirme que habían pensado como emplazamiento para participar en el Europan 14 la pedanía de La Bazana, uno de nuestros pueblos de colonización que tiene 341 habitantes. Imaginaos que fue algo grandioso, algo maravilloso y algo que se nos escapaba de las manos. Hemos podido participar de manera activa y quiero agradecerlo inmensamente como ayuntamiento en todos los pasos que se han ido dando, en todos esos concursos, en todos los viajes donde se han ido desarrollando y exponiendo todos esos proyectos. Hemos sido uno de los emplazamientos a los que más proyectos se han presentado. Un total de 37 proyectos que se pusieron en La Bazana en el mes de marzo y, además, hemos tenido la suerte de tener un primer premio, un segundo premio y 3 menciones especiales. Ha sido uno de los emplazamientos que se han presentado en este concurso que ha sido el más aceptado y el que más éxito ha tenido. El primer proyecto ganador se llama La Bazana Go, que es el que se pondrá en funcionamiento durante esta semana. Empezamos esta tarde y estaremos hasta el domingo. Y bueno, lo que pretende este proyecto, pues como ya se ha dicho anteriormente, es contactar con todos los vecinos, con todos los que viven allí en La Bazana, y que a la misma vez que les vamos a contar cómo vamos a intentar fomentar esa industria productiva dentro de ese pueblo de colonización, también vamos a preguntarle a ellos cuáles son sus intereses y de qué manera ellos creen que un pueblo como La Bazana, como os digo, de 341 habitantes, puede hacer que no se siga intensificando la despoblación, que es un problema que tenemos no solamente en Extremadura, sino en toda España. Y además vamos a intentar que a través de este proyecto se genere empleo, que es algo que viene totalmente de la mano de evitar esa despoblación. Estamos trabajando en un convenio a 3 bandas entre la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento para que este proyecto se materialice y sea una realidad. Y estoy convencida que va a ser posible porque os invito, ya que estoy aquí, a que os acerquéis a La Bazana para que conozcáis a todos los que allí viven, porque son gente muy, muy acogedora y, como se suele decir, gente que van todos a una. Están totalmente encantados, van a participar activamente en este proyecto y lo que espero es que dentro de unos meses pueda venir aquí a deciros que se ha generado economía, que se ha generado empleo allí en La Bazana y que podamos ser un pequeño punto de referencia. Nada más. ¿Preguntas sobre este o cualquier tema que tengáis? A ver, en relación a un suceso que ha ocurrido este fin de semana en la Garganta de los Cuartos, en Losar de la Vera, que ha habido algunos vecinos que han denunciado la posibilidad de unas avispas asiáticas, y era para saber qué conocimiento tenían desde la Junta, porque llamaron al 112, supongo que algo les habrán trasladado.
y también las recomendaciones que les harían a la población, así como también cómo deberían actuar desde la Junta para saber qué es lo que van a hacer. Bueno, estamos asistiendo en los últimos tiempos a lo que son la venida de especies que se consideran especies invasoras. Nosotros tenemos en relación con ese tema pues la necesidad de hacer un estudio de las especies invasoras. Está la avispa asiática, pero está también el mosquito tigre, está también otras especies invasoras que no porque estén tienen que provocar enfermedades. Pero sí es bueno que se conozcan si hay presencia o no hay presencia de ellas. Y si hay presencia de ellas, de esas especies invasoras, lo que hay que hacer es tomar las recomendaciones que se suelen tomar en estos casos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Evidentemente hay unas que dependen de la Administración y esas las estamos poniendo en marcha ya, donde estamos detectando esas especies invasoras en coordinación con la Universidad de Extremadura, que está desarrollando un papel clave en la investigación de estas especies invasoras y donde se están detectando, pues estamos intentando llevar a cabo actividades para la erradicación de esas especies invasoras, como puede ser fumigar o como con productos evidentemente que estén autorizados o como pueden ser otro tipo de acciones dependiendo de lo que se haya detectado, ¿no? A la población, pues a la población todo lo que tiene que ver con la entomología, que es lo que tiene que ver con estas especies invasoras, recomendarle que utilicen repelente de insectos en la medida de lo posible, debido al clima que estamos teniendo. Evidentemente que pongan en conocimiento de las autoridades sanitarias la presencia de estas especies invasoras para que podamos seguir actuando, aparte del inventario, como ya digo, que está haciendo la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales con la Universidad de Extremadura. Y, en tercer lugar, pues ante una picadura de un insecto de estas características, pues conseguir cuanto antes el asesoramiento sanitario, ¿no? Y para que se vigile y para que se controle, porque muchas veces esto se va a quedar en una picadura que habrá que tratar, pero en otras circunstancias pueden dar origen a determinadas enfermedades que también hay que tener presente y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y luego, evidentemente, pues en el caso de las garrapatas, además insistimos en que, como es algo que no se nota, pues que cuando lleguemos de los paseos por el campo y cuando vayamos a asearnos después de esos paseos en el campo, pues que evidentemente nos revisemos por si tenemos alguna picadura de garrapata de esas características. Poco más le puedo decir con respecto a este tema. Sería la misma situación en todas las cuestiones que tienen que ver con especies invasoras. No tengo datos para poder dar eso. Pero no se ha sucedido ningún caso similar anteriormente en relación a este tipo de avispa, ¿no? No entiendo la pregunta. Si han tenido conocimiento anteriormente de Sí. que haya estado aquí en Extremadura esta avispa asiática, si en algún momento han tenido conocimiento de ello. Que yo tenga conocimiento, no. Y por el estudio que está haciendo la Universidad de Extremadura, tampoco estamos teniendo conocimiento hasta este momento. En cualquier caso, cuando se tiene conocimiento a través de la Dirección General de Salud Pública, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con la autoridad local también de la zona para que entre la Administración regional y la Administración local frenemos la expansión de esa especie invasora. En cualquier caso, no hay que alarmar a la población con este tipo de circunstancias, simplemente advertirla, ¿eh? Y yo creo que eso es lo más sensato que se puede hacer y lo mejor para todo. Otra pregunta Sí. es de otro tema. Sí. Con el tema de la flexibilización de los médicos en atención primaria, se están quejando de que hacen media hora más que sus compañeros de los hospitales. Eso no es verdad. Eso no es verdad y le explico por qué. Vamos a ver. Nosotros, como usted bien ha dicho, estamos yendo a una flexibilización. Eso significan 35 horas presenciales y hasta las 37 horas y media tienen que recuperarlos en tareas que tienen que ver con elaboración de protocolos, con trabajos que tienen que realizar en su domicilio sobre seguridad e higiene en el trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, con una serie de actividades que evidentemente tendremos que pedir cuenta a lo largo del desarrollo del mismo. Por lo tanto, flexibilización no significan 35 horas.
Flexibilización significan 35 horas presenciales. Esa es la primera aclaración que le quiero hacer, sobre todo al sindicato médico y al COMESAP, que es quien se ha quejado principalmente en las últimas horas sobre esta situación. Y, por lo tanto, no podemos ir a cubrir esa media hora de guardia, pues porque esto se llama flexibilización. Cubrir esa media hora de guardia significaría 35 horas. Y desde el punto de vista jurídico no tenemos la competencia para llevar a cabo las 35 horas. Segunda cuestión. Lo que le hemos exigido a los centros de atención primaria en urgencias, en el horario de urgencias, por cierto, exactamente igual que le hemos ofrecido a los servicios de urgencia del ámbito hospitalario, es que se cubran esa media hora como un festivo. Que se cubra como un festivo. Eso quiere decir que en el centro de salud, en lugar de lo que tienen que hacer ahora, que todos los del equipo de atención primaria, todos los de los consultorios locales se tienen que quedar hasta las 3:30, solamente se quede 1 o 2 como retenes. Y esa media hora se entraría en el cómputo anual o en el cómputo mensual o en el cómputo semanal de la media hora que están haciendo por encima de esas 35 horas presenciales. Luego entraría en el cómputo. O sea que discriminación entre primaria y hospitalaria, ninguna. Y la tercera cuestión que le quiero dejar claro al COMESAP. Entiendo que la medida de flexibilización para la inmensa mayoría de los profesionales es recuperar un derecho. Porque ahora, obligatoriamente, se tienen que quedar hasta las 3:30 todos los médicos de atención primaria. Y ahora lo que le estamos diciendo es que no todos los médicos de atención primaria se tienen que quedar en el centro de salud hasta las 3:30. Se pueden quedar hasta las 3. Lo único que tienen que tener es un retén y no tienen que estar ni en los consultorios locales. Con lo cual, gana la mayoría. ¿Están en su derecho de exigir cuanto más mejor? Están en su derecho de exigir cuanto más mejor. Todo el respeto a las exigencias, desde la Junta de Extremadura, todo el respeto a las exigencias, pero que pongamos en valor y que la ciudadanía ponga en valor que estamos recuperando derechos para todos los profesionales de atención primaria, igual que para todos los profesionales de atención hospitalaria. Sí, yo quería preguntar al margen de esto también, según un informe, creo por lo que me comentaban que era de Comisiones Obreras, que habrían presentado la situación de las listas de espera en España y que en el caso de Extremadura se situaría como la cuarta peor con esos 6 meses. ¿Una valoración al respecto? Pues una valoración al respecto es que nosotros desde que llegamos en la legislatura hemos reducido un 30% las listas de espera en general, en más de un 30% las listas de espera en general. Hemos reducido en más de un 50% las listas de espera ocultas que nos encontramos cuando llegamos, en más de un 50%, y en más de un 40% las listas de espera que los pacientes esperaban por encima del tiempo que le garantizamos nosotros en nuestra ley de atención sanitaria especializada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a un Gobierno se le puede exigir mucho más, pero nosotros creo que hemos hecho las tareas. Semestre a semestre hemos ido presentando resultados de reducciones de listas de espera que han sido muy importantes. ¿Que tenemos que seguir mejorando? Sin duda ninguna. ¿Que habrá listas de espera? Siempre habrá listas de espera en un sistema que tiene una cobertura universal y que está pagado con impuestos, por lo tanto, no tiene que pagar el ciudadano cuando va a recibir la asistencia sanitaria y en ese sentido decimos que es gratuito, ¿no? Pero que sin duda ninguna este Gobierno se está esforzando y nuestros resultados están ahí. Más de un 30% de reducción de las listas de espera que nos encontramos al llegar al Gobierno, más de un 50% de reducción de esos pacientes que no estaban en ninguna lista de espera pero que estaban esperando y más de un 40% de reducción de las listas de espera que estaban fuera de garantía.
Fuera de garantía significa más de 180 días en intervenciones quirúrgicas, más de 60 días en consultas externas y más de 30 días en pruebas diagnósticas. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias a todas y a todos.